fuerte aplauso a Rey Jesús. Bienvenidos a Ministerio Lazos de Amor, casa de Dios y casa de todos nosotros. Qué bendición, la verdad, estar hoy reunidos una vez más en este lugar. Síganos en Facebook como Jehová Medina, Mila Mundial, y como YouTube en Mila Mundial HD. Y descargue nuestros videos. Va a ser un gusto poder bendecirlo donde quiera que usted esté en el mundo o aquí en México. Hoy tengo un tema muy importante, se llama ¿dónde está tu corazón libre para dar? Creo que la gente quiere bendecir a otros, ayudar a otros, pero de repente la situación económica no permite bendecir a otros. Y a veces terminamos solamente viendo por nosotros y olvidándonos de los que están a nuestro alrededor. Y la pregunta que hoy nos vamos a contestar, ¿qué es lo que impide que tú seas generoso? Dile al que está a tu lado, hoy vamos a descubrir qué es lo que impide que tú seas generoso. Primer punto es la escasez. La escasez tiene que ver con una mala administración. Siempre estás batallando con el dinero para completar la renta, para completar la colegiatura, y siempre andas batallando con el dinero. Se convierte en un problema para ti lo económico. Nunca tienes ahorrado y vives al día. Siempre buscando hasta el último peso para cubrir tal vez un pago. Lo primero que tú tienes que hacer es recordar que la escasez tiene que ver con una mala administración de tu parte. Porque Dios nos ha bendecido, pero ¿qué hemos hecho con lo que Dios nos ha dado? ¿Cómo lo hemos administrado? Cuando Dios le dio 5 talentos a uno, Él esperaba que le entregara 10 y al de 10, 20 talentos. Dios quiere que nosotros generemos riquezas, pero no que vivamos en la escasez, viviendo al día y siempre peleando o inconformes con lo que tenemos y discutiendo por cuestiones de dinero. En la casa de un cristiano no se debería discutir por cuestiones económicas. Hay que pedir perdón por haber sido malos administradores. Si usted quiere salir de la escasez, lo primero que tiene que hacer es pedir perdón por ser un mal mayordomo, un mal administrador de lo que Dios nos ha dado. Y así sanarán sus finanzas. Pagar lo que debemos. ¿Quiere ser bendecido? Pague lo que debe. Empecemos con Dios. Hay gente que tiene una deuda muy grande con Dios. Por eso es que la escasez le sigue donde usted va. Porque Dios es el que ve cómo está nuestro corazón y ve que si nosotros somos generosos con Él. Y número 2, con nuestro prójimo. Tenemos que pagar lo que debemos primeramente a Dios y luego a nuestros semejantes. Malaquías 3:10 nos habla de esa prioridad. Véalo conmigo en el boletín, por favor. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo. Tú no puedes hacer uso de un dinero que no es tuyo. Si tú haces uso de un dinero que no es tuyo, ¿cómo le llamamos humanamente? Se llama robo o se llama abuso de confianza. El diezmo no es algo que tú debas de administrar, es algo que tú debes de dar. Y ahí es una de las cosas por las cuales hay escasez, porque hemos sido malos administradores. Y a Dios lo dejamos al final y ni siquiera a veces completamos para darle a Dios, porque nuestras prioridades están mal. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Probadme en esto, dice el Señor Todopoderoso. Dios quiere que lo probemos, que seamos buenos administradores y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes, dígalo conmigo, bendición hasta que sobreabunde. ¿Dónde está la escasez ahí? Por ningún lado hay escasez, porque Dios te da una bendición hasta que sobreabunde. Pero si nosotros empezamos mal y no le damos a Dios lo que es de Dios, vamos a empezar con escasez, vamos a empezar a batallar. Romanos 10:35, nueva versión internacional. ¿Cuántos de aquí quieren prosperar en lo económico? Ponga atención en estos principios y aplíquelos para que salga adelante.
Romanos 11:35 dice, ¿quién le ha dado primero a Dios? Esa es una pregunta. ¿Quién le ha dado primero a Dios? O sea que Dios debe ser una prioridad en tu vida. ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Si hay escasez es porque Dios no te ha pagado, porque Dios no está en primer lugar contigo. Eres profesionista y estás quebrado. Eres profesionista y no tienes un carro. Eres profesionista y siempre andas batallando. Discúlpeme la franqueza, pero usted quiere salir adelante, ¿cierto o no? Y tenemos que ver dónde está el asunto. ¿Por qué no das? Por escasez. ¿Y por qué hay escasez? Porque no pones primero a Dios, para que luego Él te pague después. Romanos 13:7, nueva traducción viviente. Ustedes den a cada uno lo que deben. Este es un principio. Aprende a pagar lo que debes. Y el problema es que debemos y pedimos un préstamo acá para pagar el anterior y pedimos otro préstamo y cuando nos damos cuenta ya no podemos pagar. Y vivimos al día pagando solamente préstamos, que es un dinero que jamás vamos a poder zafarnos de esa deuda, que más adelante voy a hablar de las deudas. Ustedes den a cada uno lo que le deben. Paguen los impuestos. ¿Cuántos dijeron amén? Paguen los impuestos y demás aranceles a quien corresponda y den respeto y honra a los que están en autoridad. ¿Quieres ser respetado? Respeta. ¿Quieres que te honren? Honra a las autoridades. Esto es un principio muy importante. Número 2, ¿por qué no dan? Uno es escasez. Y la única manera de salir de la escasez es pidiendo a Dios perdón por ser malos. Ya no los escuché. Administradores. Número 2, ¿por qué no dan? Por la pobreza. La pobreza es diferente a la escasez. La pobreza extrema, también denominada pobreza absoluta, es el nivel más grave de pobreza, pues implica la falta de recursos para satisfacer las condiciones mínimas necesarias para subsistir. Estamos hablando que no tiene lo suficiente para alimento. A veces come una vez a la semana, una vez al día, o come de lo que otra gente tira en el bote de la basura. No tiene un techo sobre su cabeza. Duermen en la alameda, duermen en las calles, duermen cuando cierran los negocios. Ahí ve familias enteras durmiendo en la calle, cubriéndose de periódicos. Esto es pobreza. Y Dios está en contra de la pobreza en todas sus manifestaciones. Usted tiene que darle coraje a la pobreza. No se enamore de la pobreza. Deje de decir es que te invito a mi pobre hogar. Su hogar no es pobre porque usted hace la diferencia. Es un hogar bendito porque usted vive ahí. No diga mi pobre casa. Quítese eso, desátese. Diga bienvenido a mi casa. Porque es una bendición tener un hogar. La pobreza no es una bendición porque hay sueños truncados por falta de dinero. Gente que tenía que estar con vida, niños que deberían de estar creciendo y murieron porque no había dinero para llevarlos al médico. La pobreza no es una bendición, ni es una virtud cristiana, es una maldición. Y tiene que saber que la pobreza es una maldición, no es una virtud cristiana. La religión nos enseñó a hacer votos de pobreza, por eso estamos como estamos. 70 millones en la pobreza y los demás en la extrema pobreza. Y el 10% viviendo en la opulencia. Desempleo, hambre, violencia, delincuencia es producto de la pobreza. Es producto de la falta de ingresos. De ahí nace una sociedad corrupta y viciosa por falta de recursos. La pobreza, diga conmigo, no es una virtud cristiana,
es una maldición. ¿Por qué se lo digo? Porque usted tiene que salir de donde esté. Si es la escasez, usted tiene que salir de la escasez. La pobreza tiene que ver ahí con que no tenga que vestir, no tiene que comer, no tiene un techo sobre su cabeza. Gente que duerme en la calle, gente que come del basurero. Sinónimo de pobreza es miseria. Miseria. En México hay 15 millones de mexicanos en extrema pobreza que no tienen que comer, que comen un día a la semana, que comen de la basura, que viven de la basura, se cubren con periódico. 15 millones de mexicanos en la pobreza extrema. Y 30 millones en la pobreza. Y estamos hablando de una población de 110 millones, donde los demás 70 millones, digámosle de alguna manera, o 60 y, ¿qué será? 55, ¿verdad? 55 millones están viviendo al día y 10 millones viven en la opulencia, o 5 millones viven en la opulencia. Pero los demás están viviendo al día. Y estamos hablando de cifras reales. Esto es una maldición que hay que romper en el nombre de Jesús. Tenemos que romper esa maldición. Deuteronomio 28, versículo 20, versículo 29, 47 al 48, nueva versión internacional. Véalo en el boletín conmigo para que lo leamos juntos y vea que la pobreza es una maldición. La escasez es falta de una buena administración. No confunda una cosa con la otra. El Señor enviará contra ti maldición, confusión y fracaso en toda la obra de tus manos, hasta que en un abrir y cerrar de ojos quedes arruinado y exterminado por tu mala conducta y por haberme abandonado. Esa maldición, ¿cómo es que se opera la maldición de la pobreza en la vida de la gente? Por la mala conducta y por haber abandonado a Dios. Cuidado. Si usted piensa abandonar a Dios, ya sabe a qué le tira. A comer en la calle. Mis padres y yo conocimos hace años un hombre llamado Guillermo, Memo, le decían. Yo lo encontré en las calles, me lo llevé a la casa. ¿Te acuerdas, papá? En mi adolescencia me lo llevé a la casa un desconocido a vivir con nosotros. Eso sí es locura. Y él me platicaba a Guillermo que él fue médico, pero empezó a caer en el vicio. Lo cerraron en muchos, lo llevaron a muchos anexos, no pudieron con él. Al final la familia renunció con él, perdió su cédula profesional porque a veces se iba a operar alcoholizado. Siempre vivía en el alcohol, terminó viviendo en las calles. Yo ahí lo recogí, me lo llevé una semana en la casa, luego se lo llevó el pastor a su casa, cambió su vida, fue un hombre de bien y regresó a su hogar. De ser un profesional, terminó siendo un vagabundo. De ser alguien que tenía familia, su familia ya no quería saber de él. De tener un consultorio, ahora vivía de las calles y bebía de lo que la gente le daba. Vivía diario con su botellita de alcohol. Entonces, ¿por qué sucedió? Diga, por su mala conducta y por haber abandonado a Dios. Cuidado, si usted son de las personas que parecen, ¿qué son los que caminan para atrás? Cangrejos. Cuidado, porque va a terminar en la pobreza, en la miseria, y no lo van a reconocer. Oye, ese era el hombre que tenía negocios, ese era el hombre que tenía una familia, o esa era la mujer que tenía un marido. Sí, pero ahora no tiene nada, está en la miseria, está como loca, está cargando un costal y se la pasa hablando sola. Maldición. La pobreza es una maldición por nuestra mala conducta y por abandonar a Dios. Pero de todo hay salida, bendito sea Dios. Versículo 29. En pleno día andarás a tientas,
como ciego en la oscuridad. Fracasarás en todo lo que hagas. Día tras día serás oprimido, te robarán y no habrá nadie que te socorra. Yo tenía un familiar ya lejano, un pariente lejano ahí en Guadalajara, que ya se lo agarraron de cada 15 días robarle. Ya le robaban cada 15 días. Y terminó saliendo de su trabajo porque le entró el miedo a que le robaran. Pero era un hombre de buena conducta, pero era un hombre que como renegaba de Dios. Renegaba tanto de Dios ese hombre, que terminó manteniéndolo la mujer. Pues no serviste al Señor tu Dios con gozo y alegría cuando tenías de todo en abundancia. Dios te va a dar temporadas en que Dios va a probar tu corazón, diga, no con la pobreza, sino con la abundancia. Dios va a probar tu corazón con la abundancia para ver si le sigues siendo fiel, para ver si le sirves y si sigues adelante. Dios te va a probar en la abundancia. Número 2, en la lealtad y diga, y en el servicio. No, es que ahora ya no vengo en camión, apóstol, ahora vengo en carro y ya no puedo servir porque ya subí de categoría y ya soy un plus. Discúlpeme, ya no cuente conmigo. Ahora vengo a que me atiendan, ahora vengo a que me sirvan. Jesús, el más grande de los hombres, no vino a que le sirvieran, vino a servir. Y hay una maldición cuando tú lo haces, ya no quieres servir porque ya te está yendo bien en la vida, ya llegaste quebrado a este ministerio, pero ahora te está yendo un poquito mejor y dices, bueno, yo ya voy a llegar tarde, voy a dejar a un lado mis responsabilidades. Aguas si piensas de esta manera, pues no serviste al Señor tu Dios con gozo y alegría cuando tenías de todo en abundancia. Yo quiero decirle algo de la cultura judía, porque de ahí salió el cristianismo. En ninguna sinagoga judía se pide el diezmo, porque la gente siempre da más del 10. Mínimo dan el 20% en sus sinagogas, todos los judíos. Y no verá un judío quebrado. Llegará quebrado a una nación, pero al poco tiempo prospera porque le da a Dios lo que es de Dios. Allá no hay necesidad de decirle a la gente pide el diezmo, porque la gente da el 20%. Ya es parte de su cultura ser generoso con Dios. Las sinagogas de ellos son sinagogas que tienen de lo mejor. Usted ve la mayoría de las iglesias latinas son iglesias que están en una nave, son las iglesias que están en un cuartito ahí todo feo, porque no hay mentalidad de prosperidad, hay mentalidad de escasez. Cuando nosotros empezamos a honrar a Dios, no, yo quiero que Dios tenga lo mejor, yo quiero que tenga una bonita casa, yo después me veo por mi casa, pero veo que Dios tenga una bonita casa. Esa gente prospera juntamente con el templo, porque habla del corazón del hombre. Donde está tu corazón está tu tesoro. Y es lo que mucha gente latina está en la pobreza, porque no le dan a Dios, porque creen que no les va a alcanzar, y no les alcanza porque no le dan a Dios, están acostumbrados a robar. Y Dios ve que mucha de tu situación tiene que ver con la actitud de tu corazón. Ustedes me dijeron que querían salir de la pobreza y la escasez y las deudas. Le estoy diciendo por qué está ahí metido. Usted me podrá llorar, pero diezma. Usted me podrá decir, es que me acaban de correr por 10ª vez, pero es fiel con Dios. Es que yo no salgo de una enfermedad que entro a otra. Ama a Dios con gozo y con alegría. Usted sabe su condición. Usted sabe cómo anda. Y no estoy enojado, No, enojado no me ha conocido. Dele gracias a Dios que estoy tranquilo. Pero 48, versículo 48. Por eso sufrirás hambre y sed, desnudez y pobreza extrema, y serás esclavo de los enemigos. En otras palabras, esclavo del trabajo, ganando lo mismo y sin la seguridad de tener ahí un día una jubilación. Que el Señor enviará contra ti. Ellos te pondrán un yugo de hierro
sobre el cuello y te destruirán por completo. ¿Cuál es la solución? Romper la maldición de la pobreza por medio de Jesús. Por medio de Jesús hay que romper esa maldición de la pobreza. Algo que en alguna ocasión comenté y lo quiero comentar con ustedes es que cómo es posible que usted trabaja, sus padres trabajaron, sus abuelos trabajaron, sus bisabuelos trabajaron, sus tatarabuelos trabajaron y todos empiezan de cero, sin casa, sin carro, sin dinero, todos de cero. ¿Dónde quedó esa fortuna que se ha acumulado durante generaciones? Hay una maldición que interrumpe y todos vuelven a empezar de cero. Lo correcto es que donde yo me quedé, mis hijos inicien y no donde yo empecé. Hay una maldición que tenemos que romper, que usted está arrastrando por el pecado de sus padres, por haberse olvidado de Dios, por llevar una mala conducta, y usted está arrastrando esa maldición, pero la está reproduciendo cuando sigue en desobediencia. No me diga amén, no hay problema. Yo sé lo que hay en su corazón. Sé que grita diciendo auxilio, help, sácame de aquí. Gálatas 3:13 y versículo 14, nueva traducción viviente. Pero Cristo nos ha rescatado, dale un aplauso al Rey Jesús. Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Esa es la maldición que acabo de leer de Deuteronomios, es la maldición que dictaba la ley. Cristo nos ha rescatado, nos ha redimido de la maldición. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. En otras palabras, lo que hicimos mal, Jesús lo pagó. Pues está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Versículo 14, mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles. Bendito Dios, no solo los judíos van a ser prósperos y dueños del mundo, sino también el pueblo de Dios. Dale un aplauso al Señor. No solo los judíos, sino también el pueblo de Dios que cree en Jesús. Y la misma bendición que le fue dado a Abraham nos alcanza a nosotros, aunque no seamos judíos, pero pertenecemos a la fe de Jesús, que pagó el precio por la bendición. Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que se le prometió a Abraham. Dígalo conmigo, con la misma bendición que se le prometió a Abraham. Abraham fue un hombre muy rico. Salió de Ur de los Caldeos a la tierra de Canaán, pero el momento que él sale de su tierra, él sale con una promesa y en el transcurso fue siendo bendecido. En el transcurso Dios le dio ovejas, le dio cabras, le dio ganado, le dio pastores, le dio tiendas, le dio siervos. Y la bendición de Abraham nos alcanzará a nosotros. Eso quiere decir que aunque usted esté quebrado o haya vivido una vida de escasez, no tiene un segundo más que seguir viviendo ahí. Hoy vino aquí porque Dios está interesado de sacarlo de la escasez, de la pobreza y llevarlo a la bendición que Jesús pagó en la cruz por nosotros. Para mí serían buenas noticias. Yo estaría loco de alegría. Yo viví 7 años en la escasez pegándole a la pobreza, en los cuales yo no estaba seguro qué comería mañana y a veces no estaba seguro qué comería a la hora de la comida. A veces me iba a la escuela con una tortilla dorada y una cebolla dorada con sal y es todo lo que llevaba al estómago para irme a la escuela. A veces no tenía para el camión, eso es en Guadalajara, y me trepaba en la puerta de afuera, ya ve que tiene unos barrotes, ahí me trepaba para irme a la escuela, arriesgándome que me pudiera caer. A veces me tocaba irme caminando a la escuela. Yo no entiendo cuando la gente dice es que no pude ir porque no tuve, más bien no tuviste disposición. El dinero nunca es un obstáculo
Para una gente que tiene una mente, diga, progresista, el dinero no va a ser un obstáculo. Tienes voluntad, haz lo que puedas hacer en tus manos. Y cuando yo llegaba a la casa, yo veía el plato de frijoles que me decía, eres un pobre. Iba al baño y se rompió la palanquita del baño y me decía, eres un pobre. Se descomponía algo y no lo podía arreglar, me estaba gritando, eres pobre. Pero yo entendí una cosa, que cuando llega la verdad, la mentira se esfuma. Y Jesús me trajo libertad. Jesús liberó este cautivo. Jesús me sacó de una pobreza y me ha llevado a un nivel de bendición, donde ahora puedo yo bendecir a otros porque soy bendecido por Dios. Entonces, cuando uno entiende eso, que el que predica, uno lo ve y dice, este hombre no sabe ni lo que dice. Habla bonito, pero no ha vivido lo que yo he vivido. A ver, que deje un día sin comer. A ver, que se siente andar con un zapato roto y poniéndole un cartón como si fuera suela. Sé que es eso. Sé que es eso. Es que usted no sabe qué es no tener para el camión, estar caminando bajo el sol y cuando la suela del zapato te está quemando. Sé que es eso. Sé que cuando usted no sabe qué es cuando un hijo te pide y le tienes que decir, hijo, no hay. ¿Comemos o te compro los zapatos para la escuela o el cuaderno? Sé qué es eso. Pero sé quién es Jesús, quien me redimió y me sacó de esa maldición, me sacó de esa escasez y me ha llevado a un punto de bendición. Yo te puedo decir porque he estado de un lado y ahora estoy del otro. Y te estoy diciendo cómo es brincar es tu charquito y estar del otro lado. Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham. Diga, la misma bendición. Que había de ser próspero, que había de ser bendecido, que sus enemigos iban a estar siempre sometidos bajo él, que en él serían benditas las familias de la tierra, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. Segunda de Corintios 8:9, véalo en el boletín por favor, porque quiero que visualice la palabra, porque eso es un testamento, es lo que Dios le dejó a usted para que usted pueda heredar. Por eso se llama testamento. Es algo que Dios le dio para que herede, pero si lo desconoce, ¿cómo va a heredar? Ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Quiero decirle que está la gracia salvadora. Es cuando tú recibes a Jesús, eres salvo. Diga, soy salvo. Puedo seguir enfermo, puedo seguir pobre, puedo seguir con problemas en el matrimonio, pero soy salvo. Es la gracia salvadora. ¿Qué hace esa gracia? Te lleva al cielo, pero no hace nada por ti en la tierra. La otra gracia es esta gracia que Pablo estaba compartiendo con los de Corintio, que es la gracia, diga, que prospera. Dice, ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál gracia? Diga, la de la prosperidad. Hay varias gracias, la de la sanidad, la de la restauración familiar. Hoy te voy a hablar de la gracia de la prosperidad. La más importante es la salvadora, pero después de esa tenemos que redimir lo demás en nuestra vida. Tenemos que redimirlo. Yo no me conformo con ir al cielo y decir, allá tengo una mansión, cuando estoy durmiendo en la calle con mi familia, envueltos en periódicos. Yo no puedo decir, allá en el cielo ya no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, cuando aquí yo veo el dolor de mi familia, no poder llevarlos a un médico, no poderles darle para que terminen una carrera. No podemos vivir de una resignación, porque el evangelio no es resignación, es poder de Dios para salvación. Y no sé qué necesites ser rescatado, de qué, pero Él te quiere rescatar el día de hoy. Él te quiere rescatar el día de hoy. Él te quiere posesionar, entronar en otro nivel el día de hoy. Ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo, aunque era rico. Y está hablando cuando en el cielo Él tenía toda la abundancia del mundo.
el oro, la plata, los ángeles a su servicio. Aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre. En otras palabras, diga, vino a este mundo a habitar en medio de la pobreza, de la miseria, de la enfermedad y del pecado para redimirlo. No para que tuviera lástima. Jesús no vino a tener lástima del leproso, porque la lástima no sana a nadie, pero el poder de Dios sana al leproso, levanta al caído, restaura al pecador, bendice al pobre. Jesús nos dejó todo para vivir como nosotros, sino Él dejó todo para que vivamos como Él. Oh, yo no sé si usted me entendió lo que dije. Él lo dejó todo no para vivir como nosotros, sino para que vivamos con Él. Por eso se sacrificó. Por eso vino por nosotros, para sacarnos de donde estábamos. De las drogas, del alcohol, de la depresión, de la ansiedad, del desánimo, del pecado, de la pobreza, de la enfermedad. Aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre. Y dígalo conmigo, por favor, para que mediante su pobreza, fuerte, léalo ahí, porque mediante su pobreza pudiéramos, diga conmigo, pudiera ser rico. Dale un aplauso, Rey Jesús, para poder ser rico. Y se hizo pobre para que mediante su pobreza pudiera hacernos ricos. ¿Cuál es el deseo de Dios? ¿Dejarte igual o bendecirte? En todas las áreas, hacerte rico. Ay, hermano, pero rico los narcotraficantes, rico los que hacen tranza, rico los políticos corruptos. Qué mal enfoque tienes de la pobreza y de la riqueza. La pobreza no es para los buenos, ni la riqueza es para los malos. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Diga, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero también la escritura dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade con ella sufrimiento. Dale un aplauso al Señor. La bendición de Dios es la que te va a sacar de cualquier aprieto. Te va a llevar a otro nivel. Aquí no solo los corruptos son ricos. Aquí los bendecidos de Dios también lo somos. También lo somos. Tenemos negocios. Estamos produciendo más de lo que necesitamos porque tenemos que ayudar a 15 millones de mexicanos que están en extrema pobreza. ¿Quiere ayudar a un pobre? ¿Cuántos quieren ayudar a un pobre? Levante la mano. ¿Quiere ayudar a un pobre? Deje de ser pobre, sino ¿cómo lo va a ayudar? Tiene que salir de ahí, irse al otro bando donde se da y no donde se recibe. ¿Y dónde empieza la abundancia? Diga, en el dar, no en el recibir. Queremos recibir, no, hay que dar. Ahí inicia la prosperidad. Pudieran hacerlos ricos. Tercero, ¿por qué no das? Escasez, pobreza, deudas. Ya les dije en cada punto qué es lo que hay que hacer. Deudas. ¿Qué es una deuda? Obligación que tiene una persona de pagar. A ver, para aquellos que no conocen la definición de la deuda y se hacen los locos cuando deben, es la obligación, es el deber que tiene una persona de pagar o devolver una cosa. Generalmente es dinero. Hay una deuda sana. Esto quiero que entienda, no es malo endeudarse, pero hay una deuda que es buena y una deuda que es mala. Y quiero hablarle de la deuda mala. Hay una deuda sana, la que pides para invertir, para generar más ingresos, y la que te sepulta. ¿Qué deuda usted ha generado en su vida? ¿La que lo sepulta o lo hace generar ingresos? Hay gente que se endeuda para unas vacaciones, pero no para abrir un negocio. Hola. Pero tal vez usted es el clásico mexicano que dice, ya lo bailado, ¿quién me lo quita? La que acaba con tu patrimonio es la deuda mala, la que te sepulta. La que acaba con tu patrimonio,
porque no tienes cómo pagar y aún así sigues debiendo. Hay gente que ha perdido carro y sigue debiendo. Ha perdido su casa y sigue debiendo. Ha perdido, pidió un préstamo para pagar y sigue debiendo y debe el préstamo. Dios te quiere hacer libre de las deudas que te sepultan. Quiere hacerte libre. Wow, qué tremendo. Mateo 18:34. Yo quiero que usted se acuerde que se siente estar en una deuda que nada bueno te deja. Mateo 18:34. ¿Saben algo que pasa con las personas que se dedican a un oficio? No es con todos, diga, no es con todos, pero con algunos. Los que tienen oficio y no prosperan es porque se agarran lo que les da uno para hacer el trabajo. No sé si le ha pasado tal vez con un carpintero, un plomero, un mecánico, que usted le da un adelanto y se lo gasta a él y el carro anda metiéndole piezas usadas o el carpintero le anda metiendo madera de segunda cuando usted pagó de primera. Esa gente nunca va a prosperar porque en lugar de cumplir para generar, está desacreditándose por su deslealtad. Si un día alguien de aquí lo contrata a usted, yo no quiero saber que usted le hizo una porquería, porque los cristianos no hacen porquerías. Yo quiero que digan, híjole, qué bendito hermano de Mila, me hizo las cosas mejor que las del mundo, porque así somos enseñados, así somos educados en esta casa apostólica, a hacer las cosas con excelencia y no porquerías. Como un albañil que una vez dijo, un mal albañil, construyó mal un muro y le dijo, muro, nomás no te caigas hasta que pague, hasta que me paguen. Ya estaba más para caerse el muro, pero más espera a que me paguen. Mateo 18:34, nueva traducción viviente, Mateo 18:34, cuando lo tenga diga, ay. Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Las deudas atormentan cuando no se pueden pagar. Usted, dígame usted, ¿quién de usted duerme tranquilo sabiendo que tiene una deuda que no puede pagar? No se puede. Está usted dando vueltas en la cama, tiene ¿cómo se llama? Insomnio. Y usted no puede dormir, dijo, debo esto y no tengo para pagar. Y mañana me van a cobrar, mañana me van a llamar, el banco me va a volver a llamar por 10ª vez. ¿Y ahora qué le voy a decir? Las deudas atormentan y te pueden llevar hasta la cárcel. ¿Se da cuenta que tenemos que ser redimidos de las deudas también? ¿O algunos de ustedes quieren escribir una carta en la cárcel? Yo no. Discúlpame, eso es tarea de Pablo, pero yo no. ¿Qué hacer? Mateo 18:25. Mire qué sucede. No solamente puedes privar tu libertad, sino eres atormentado por las deudas. Mateo 18:25 dice, no podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía para pagar la deuda. Hay gente que ha venido por la factura de tu carro. Hay gente que ha venido por tu refrigerador. Hay gente que ha venido hasta por tu televisión. No tienes para pagar, me voy a ver qué tiene, me lo llevo. Y tú no tienes el carácter de decirle, no puedes entrar, porque sabes que lo debe. Y cuando salen con un montón de cosas, te dicen, nada más fueron por los intereses, todavía me sigues debiendo lo que te presté. ¿Sí saben de lo que estoy hablando o eso es de otro planeta? Si es aquí en la tierra, ¿verdad? Estoy en el lugar correcto. Y en el tiempo de Jesús, cuando alguien no tenía que pagar, vendían, diga, sus propiedades, vendían a sus hijos, vendían a su mujer y lo vendían él para recuperar lo que se les había prestado. Y creo que no estamos muy lejos de esa época. Hay gente que pierde un matrimonio por una deuda. Hay gente que pierde a los hijos por una deuda. Hay gente que pierde un sueño porque no tiene para pagar la deuda.
Conozco gente que entró en una escuela de paga y nomás pudo pagar el semestre a la mitad y debe del semestre 30,000 pesos, 50,000 pesos. Le está diciendo eso al niño: eres un fracaso, tu familia es unos pobretones, nunca van a tener para darte un futuro. Es lo que te está diciendo la deuda. Así habla el diablo. ¿Cuántos me están entendiendo lo que estoy diciendo? No vas a poder, pobretón, nadie en tu familia ha salido, tú tampoco. Y hoy vamos a saber cómo salir de estas cosas. Usted tiene que saber cuál es la puerta para salir por la puerta. Y todo lo que poseía para pagar la deuda. ¿Cuál es la solución? Suplicar una intervención divina a tu favor. No hay de otra. Diga el que está a tu lado: ya nadie te va a prestar, ni tu mamá. ¿Me explico? Ya nadie te va a prestar. Y tenemos que suplicar una intervención divina, porque el único que nos puede sacar es Dios de un asunto como ese. Y yo he conocido gente endeudada. He visto a gente que está a punto de entrar a la cárcel, pero suplicó y clamó a Dios por perdón, y Dios lo escuchó y le sacó de la deuda. Le perdonaron la deuda, le perdonaron la mitad de lo que debía y le dieron lo demás que lo pagara sin intereses. Así trabaja nuestro Dios. Así Dios hace las cosas sobrenaturalmente. Hace poquito ahí en Celaya me dieron un testimonio que fue una mujer a pagar la caja, debía 20,000 pesos en la caja de allá de Celaya, y cuando va le dicen: no debe nada, discúlpeme, a lo mejor no escuchó bien mi nombre. Le dio el nombre, el apellido, el número de su tarjeta y dice: discúlpeme, no debe nada, no le puedo cobrar porque no debe nada, en el sistema no aparece usted. Salió tan feliz que bendijo a la iglesia bonito. Pero ella fue y pagó, en el sistema no estaba. Ella iba a dar solamente un pequeño abono y Dios le canceló la deuda. Pero Dios tiene que ver un corazón contrito y humillado en el cual Dios pueda manifestarse. Y no haga promesas que no le vaya a cumplir a Dios. Dios mío, si de veras, si me sacas, si me dan un buen trabajo, yo te doy el diezmo, Dios, te lo doy. Mentiroso, lo tienes y lo sigues debiendo todavía 10 diezmos pasados de otros pactos que no has cumplido. Por eso no sales del laberinto, por eso no sales del atoradero, porque sigues repitiendo lo mismo. Prometes y no cumples, y dices: ¿por qué prometerle al ángel? Dice Eclesiastés: estás haciendo que Dios se enoje contra ti y destruya el fruto de tu trabajo. Si prometes algo, cúmplelo, sea lo que sea, cúmplelo, en lo que te tengas que trepar, pero cúmplelo. Hoy no vine por los amenes, pero vine por los ay. ¿Qué hacer? Mateo capítulo 18, 24 al 27. ¿Qué hacer? En el proceso le trajeron a uno de los deudores que le debía millones de plata, millones de monedas de plata. Le debía bastante este hombre. Lo voy a repetir, pero dígalo conmigo, por favor. En el proceso, tenemos que pasar todos por un proceso, y es el que tal vez llegue una demanda, el proceso de que te van a embargar, en el proceso de que te van a golpear. Bueno, todo depende a quién le pediste dinero, ¿verdad? Si alguien te va a golpear, creo que no fue un canal muy correcto donde fuiste a pedir dinero. ¿En qué momento Dios te va a ayudar? En el proceso, porque tienes que entender algo de todo lo que te está pasando. Dios no se va a brincar el proceso por tu cara bonita. Dios va a sacar de todo. Es una lección que te va a doler, pero vas a aprender. Diga: en el proceso. ¿En qué momento Dios te va a sacar? Señor, ¿por qué no me diste antes de que me embargaran? Ya me trajeron una carta de embargo. En el proceso vas a ver el milagro. En el proceso. En el proceso le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata. No podía pagar. Ay, qué curioso. No podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran junto con su esposa, sus hijos
y todo lo que poseía para pagar la deuda. Versículo 26. El hombre cayó de rodillas. ¿Qué hizo ese hombre ante la impotencia de ver destruido su patrimonio y su familia? ¿Qué hizo? ¿Qué tiene que hacer usted? Dios le va a ayudar hasta que se le acabe el orgullo que lo sostiene de pie. Hasta que se le acabe el orgullo y caiga de rodillas llorando: Señor, ten misericordia de este deudor. Hola, ¿habrá humildes el día de hoy? El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó. ¿Qué suplicar? Le lloró, le gimió, le hizo todo lo que uno hace. Se le arrastró, voy a usar esa palabra para que me entiendan mejor. Le suplicó: por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Tenme paciencia. No le estaba diciendo: perdóname la deuda. Digo: Señor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. ¿Cómo cree que estaba este hombre? Tranquilo o llorando. Desesperado, llorando de rodillas, suplicando, pidiendo solamente que se le diera un poco más de tiempo para pagar. Cuando una persona se dedica a los negocios, uno sabe que cuando la gente no puede pagar, aunque le des tiempo, no va a poder pagar tampoco. Solamente va a incrementar la deuda. Entonces el amo, ¿qué tuvo que hacer el amo? Sintió mucha lástima por él. Sintió lástima por él. Ya no pensó en el dinero que le debía. Pensó en su familia de ese hombre. Pensó en la esposa de ese hombre. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. Dale un aplauso a lo que hace mi Dios. Mi Dios te libera y te perdona la deuda. He visto testimonio tras testimonio de cómo Dios ha perdonado deudas bancarias, deudas de cajas, deudas con particulares. Pero he visto corazones contritos y humillados que de ahí se hicieron mejores cristianos que antes de entrar en el proceso. Se hicieron más fieles que antes, más leales que antes. Hombres y mujeres de fe que antes, porque vieron la mano de Dios y cómo Dios los sacó de un apuro tan grande. Pero no hagas promesas que no vayas a cumplir. Eso te arruina. Deja de ser mentiroso y vuélvete íntegro y darle a Dios lo que es de Dios y págale a tu prójimo. Y si tienes deudas que no puedes pagar, ponte de rodillas y di: Señor, perdóname. No tengo, papá, pero no quiero perder mi casa, no quiero perder mi carro, no quiero que mis hijos salgan de la escuela. No quiero divorciarme, Dios mío, por esta deuda que ya no dormimos, nos la pasamos peleando. Ten misericordia, Dios te perdona la deuda. Y Dios te saca adelante, te libera. Hoy sé que Dios va a perdonar deudas. Sé que hoy Dios va a cancelar maldiciones de pobreza. Y sé que Dios te va a ayudar a ser un buen administrador para que ya no vivas en escasez. Que seas bendecido para bendecir a otros. ¿Quién de ustedes ya descubrió el área en cual tiene que trabajar? ¿Escasez, pobreza, deudas o la combinación de los dos o de los tres? Si es de los tres, usted ya tiene doctorado, la verdad. Vamos a hacer un decreto el día de hoy. Póngase de pie conmigo. Levante su mano derecha y abra su boca, por favor. Que el cielo se dé cuenta que usted está dispuesto a un cambio. Primeramente vamos a pedir perdón. Padre, perdóname por haber sido un mal administrador, por no haberte dado a ti primero. ¿Cómo espero que tú me pagues si yo no te doy primero? Perdóname, Padre, por no ser un fiel mayordomo de todo lo que me has dado, por derrochar en lugar de invertir. Perdóname, Padre. Y hoy en el nombre de Jesús también rompo toda maldición generacional que arrastra desde mis ancestros y que ha afectado mi vida de generación en generación. Porque no hay ricos en mi familia,
No hay profesionistas en mi familia. Lo que no haya, usted dígale, Señor, no lo hay. No hay empresarios en familia porque no ha habido el recurso. Siempre hemos empezado todos de cero. Todos volvemos, cada generación empieza de la nada. Padre, perdona el pecado de mis padres y yo te serviré con gusto y con alegría todos los días de mi vida, en la pobreza, pero también en la abundancia que viene detrás de esta pobreza. Te doy gracias, papá Dios, porque hoy has tenido misericordia de mí, de estas deudas que me consumen, estas deudas que me han quitado el sueño, el hambre, que me han enfermado. Padre, ten misericordia de este deudor. Ayúdame a pagar todas esas deudas que no he podido pagar, que se han acumulado, que han crecido. Padre, perdóname, papá Dios, pero yo no quiero vivir en la deuda. Yo no quiero vivir que cuando tenga que contestar el teléfono tenga que decirme, ahora ¿quién me va a cobrar? Ahora ¿qué van a venir a quitarme de mi casa? Papá, no queremos vivir esa pesadilla. Perdónanos, papá Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Ten misericordia de nosotros y salva nuestras deudas. Hoy decreto que hoy me levantaré del polvo y me sacudiré la pobreza y la lástima y la miseria y saco roto y rompo toda maldición generacional y territorial que por años han estado afectando mi vida. Doy un paso a una vida exitosa, completamente nueva y llena de sueños, de esperanzas, de éxitos. Con mi boca confieso y con mi corazón lo creo, que hoy se termina mi dolor, mi tristeza, mi pobreza, mi escasez, mis deudas, porque yo pertenezco a los hijos de Dios que vienen cantando con gozo y alegría sobre su cabeza. Un nuevo amanecer se aproxima, una nueva mañana cargada de vida y esperanza. Nunca más se hablará en mi casa de pobreza, ni de ruina, ni de miseria. Nunca más se hablará en mi casa, ni de desgracia, porque el arca de su presencia estará sobre mi casa hasta 1000 generaciones. Decreto, conforme a la gracia que me ha sido dada de parte de Dios, que yo edificaré ciudades fortificadas con muros de hierro, puertas y barras de acero, por cuanto Dios traerá paz en mi corazón, ya que la tierra es mía, es mi heredad. Mi corazón buscará hacer lo correcto y hacer tu voluntad. Haré lo que te agrada y no habrá más guerra, ni más llanto, ni más pérdidas por mucho tiempo en medio de mis territorios, ya que el Señor sujetará con grillo y encerrará a todos mis enemigos sin derecho a tener libertad. Además, no habrá quien me espante, ni plaga que toque mi casa, porque Él ha dado una orden, que los vientos sean frescos y favorables, con buena intención de hacerte bien y no mal. Amén. Dale un aplauso al Señor y diga: yo me declaro bendecido. Tardes de Gloria. Este sábado 7 de mayo a las 5 de la tarde. Ven por tu milagro. Los enfermos por la fe sanarán. Violetas número 2, Colonia Las Flores, Corregidora Querétaro, a un lado del rastro municipal, rumbo al CAM. Entrada libre. Conferencista Jehová Medina.